3, verso 5 al verso 8, gloria al Señor. 3, 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Padre, bendícenos en esta mañana a través de tu gloriosa y poderosa palabra, que ella corra y sea glorificada en nuestra vida, Señor. Lo que no es tuyo, Dios mío, todo aquello que no proviene de ti, llévatelo, Señor amado. Dios mío, que en esta mañana podamos ser edificados con tu palabra, Señor, fortalecidos en fe, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, mi buen Señor. Amén. Y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios bien fuerte. Y en esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero predicar con base en el tema: el peligro de confiar en nuestra sabiduría. El peligro de confiar en nuestra sabiduría. Y para desarrollar este mensaje, yo he tomado hoy la vida de un hombre llamado Salomón. Salomón, hermanos, cuyo nombre en hebreo es Shelomó. Shelomó. Y Salomón significa paz, bienestar, plenitud, pacífico, hombre de paz. Este hombre llamado Salomón, el cual también Dios le dio otro nombre, porque Salomón Dios le colocó Jedidías. Era el hombre el hijo que Dios le dio a David con Betsabé, después del primero que fue producto que se concibió en el pecado y que murió. Después de eso, Dios le dio a Salomón. Y Dios le confirmó con este hijo, Salomón Jedidías, diciéndole: yo te he perdonado. Era el hijo que Dios le dio para mostrarle a Salomón que Dios le había perdonado. Dentro de todos los hijos de Salomón, de David, Salomón fue un muchacho hijo de su padre, obediente al consejo de su padre. Sin embargo, la Biblia dice que Salomón, una vez que muere David y sube al trono de Israel, allá en, gloria al Señor, capítulo 3 de Reyes, de Primera de Reyes, en el capítulo 3 de Primera de Reyes, dice que en el versículo 5, gloria al Señor, dice ahí que se le apareció Jehová a Salomón ahí en Gabaón. Dice que se le apareció en un sueño. Y Dios, en este sueño donde se le revela a Salomón, Dios le dice: mira, pídeme lo que quieras que yo te dé. Oiga, hermano, qué tremendo. Y dice la Biblia que Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para conmigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de este pueblo al cual tú escogiste, tu pueblo grande,
que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? O sea, cuando Dios se le revela allá en Gabaón a este muchacho, a este joven, hermano rey, Dios le dice: mira, yo quiero que tú me pidas lo que tú quieras, Salomón, que yo te dé. Y Salomón, de una manera sensata, de una manera prudente, dice que Salomón no pidió la vida de sus enemigos, no pidió largura de días, no pidió riquezas, sino que Salomón dijo: yo estoy joven, tú hiciste misericordia con mi padre, tú permitiste que mi padre muriera, pero que se sentara su hijo en lugar de él. Algo que no tuvo Saúl, porque Saúl, que fue el primer monarca de Israel, donde Dios tenía planes para con Saúl, pero Saúl no pudo, ningún hijo de Saúl se pudo montar en el trono de Israel después de él. O sea, Dios cortó la descendencia real de Saúl. Sin embargo, Salomón, hermano, conociendo la historia de las cosas que habían sucedido con David, con su familia, él dice: tú has tenido misericordia. Hermano, mire, y esto es tan tremendo que cuando, mire, que Dios es soberano. ¿Y quién le puede decir a Dios que no? Miren, el Salmo 89, si no me equivoco, donde se hace un pacto, Dios hace un pacto con David y le dice: mira, hay una promesa que todos los hijos de David iban a ser salvos. Dice: porque yo le he jurado por mí mismo que ninguno de tus hijos se perderá, y si alguno de ellos se extraviare y pecare contra mí, yo tendré de él misericordia. Ay, ya. Mire ese pacto que Dios hizo con David, hermano. Un pacto que su generación no se iba a perder. Pastor, ¿y quién fue David? Nadie. Un hombre como tú y como yo, pero un hombre que tuvo un corazón para Dios. Pero como dice la Biblia, que Dios tiene misericordia del que a él le da la gana de tener misericordia. ¿Y quiénes somos nosotros para decir? Dice que porque hasta cuando altercáis vosotros con Dios, como el barro le puede decir al alfarero: hazme de esta manera o aquella. Es que nosotros no tenemos por qué altercar contra Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y en Job dice: ¿dónde estuviste tú? Cuando comenzaron a recriminarle a Dios, Dios le dice: ¿y dónde estuviste tú cuando yo fundé los cielos y la tierra? ¿Dónde tú estuviste? ¿Dónde estabas tú? Tremendo, ¿verdad, hermano? Y esto le agradó a Dios, esta petición que hizo Salomón, porque no pidió para su deseo, no pidió para su deleite, no fue egoísta, sino que él estaba pensando, hermano, en el pueblo, en hacer las cosas bien, en gobernar bien a su pueblo, al pueblo de Dios. Y le dijo: dame sabiduría para yo poder, dame esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice la Biblia, hermano, que Dios se agradó. El verso 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y como fue tan agradable, le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no han habido, o que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Oiga, tremendo, tremendo, hermano. Amén. Y aunque también te he dado las cosas que no pediste, o sea que Salomón, como un hombre, él tenía anhelos como todos, sueños como todos, pero él, por encima de sus sueños, por encima de sus anhelos,
él puso, hermano, lo que en el momento era correcto. Porque la Biblia dice que Dios le dio a Salomón lo que él no pidió, pero que Dios sabía que él quería. Pero que aunque él lo quería, él puso por encima el pueblo de Dios. Hermano, por eso es lo importante de uno orar bien. De uno no ser egoísta en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Porque Salomón pudo, hermano, esa petición, eso que Dios le dio, hermano, él la pudo aprovechar en él. Sin embargo, él no lo aprovechó para beneficiarse él de eso, sino que él dijo: no, yo quiero sabiduría para gobernar el pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios dice: ok, aunque él tenía sueño, aunque él tenía anhelo, él puso por encima, hermano, su labor para con el pueblo de Dios, y puso allá a un lado sus intereses personales. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Qué tan capaces somos nosotros de poner nuestros intereses personales a un lado para poner la obra de Dios primero? Dos amenes. Gloria a Dios. Dice, por cuanto no pediste riqueza, por cuanto no pediste largura de días, por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, yo te voy a añadir. O sea, mire, es que Dios le dijo: mira, tú pudiste haber pedido otra cosa, pero ¿qué pediste tú? Tú preferiste pedir sabiduría para gobernar este pueblo. Entonces, como pediste eso, y eso le agradó tanto a Dios, porque él en su petición no fue egoísta. Por eso nosotros en nuestras peticiones, en nuestra oración, no debemos ser egoístas. Porque una oración egoísta no agrada a Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Hace algunos meses yo predicaba y yo le decía en medio de un mensaje, yo decía que hay gente que está pidiéndole a Dios: bendíceme, bendíceme, prospérame, bendíceme, prospérame. Pero la pregunta es: ¿para qué tú quieres que Dios te prospere? ¿Para qué tú quieres que Dios te bendiga? ¿Para qué tú quieres que Dios te dé sabiduría y inteligencia? ¿Para qué tú quieres que Dios te dé lo que tú quieres que Dios te dé? ¿En qué el nombre del Señor va a ser glorificado en eso que tú le estás pidiendo a Dios? ¿En qué la obra de Dios se va a beneficiar? ¿En qué, hermano, el reino de los cielos se va a beneficiar en lo que tú le estás pidiendo a Dios? ¿En qué? Porque hay gente que pide sabiduría, pero Salomón pidió sabiduría no para ¿cómo se dice? Exhibirla, no para gloriarse, no, sino que él pidió sabiduría. Dice: dame sabiduría, dame un corazón entendido para yo poder gobernar tu pueblo. O sea, él no pidió sabiduría como para decir, para mostrar, para engrandecerse. No, él no pidió sabiduría para eso. Él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. Tremendo, hermanos. Aunque este no es el mensaje, pero ahí estoy metiendo esta cuñita que es importante. Y esto agradó a Dios. Y Dios no solamente le dio a Salomón lo que pidió, sino que Dios le añadió. Dice, y dice el verso 13: y aunque también, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué le dio Dios? ¿Qué es lo que no pidió que Dios le dio? Riquezas, gloria. Dice: de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué lindo, hermanos. Entonces este hombre, vemos cómo, hermano, Dios lo engrandece. Vemos cómo Dios le da ese corazón entendido. Que en el capítulo 4 nosotros vemos cuando estudiamos la historia
de Salomón vemos esa sabiduría, donde un día le llevaron, hermano, dos mujeres a un bebé. Y estaban peleándose que este es mío, no, que este hijo es mío, no, que este hijo es mío. Y Salomón, hermano, entre esa encrucijada, en esa época no existía, hermano, la prueba de ADN. No había eso. ¿Sí o no? No habían fotografía, no había nada. Y entonces Salomón, utilizando esa sabiduría, dijo: búsquenme una espada y vamos entonces a cortar al bebé por la mitad. Entonces le vamos a dar una mitad a la una y la otra mitad a la otra, ya para que se acabe el problema. Pero la que era la verdadera madre dijo: no, espérate, no le hagan daño al bebé, desen lo mejor a ella, que se quede el niño con ella. Y la otra decía: no, córtenlo. Y en esa sabiduría, en ese discernimiento que Dios le dio a Salomón, le dijo algo salomónico, cierto que sí. Le dijo: mira, ven acá, la verdadera madre es ella, porque ella prefiere despojarse de su hijo. Ella prefiere que su hijo no se críe con ella, no esté con ella, pero con tal que viva. Oiga, qué sabiduría, hermano. Y la sabiduría ante estos hechos, ante estas acciones, la sabiduría, hermano, de Salomón, bendito sea el Señor, fue tomando reconocimiento. Y la gente, hermano, comenzó, aleluya, a divulgar por todas aquellas regiones, hermano, cómo este hombre había sido dotado de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de juicio. De tal manera que hasta la reina de Saba, allá en Etiopía, hasta Etiopía, hermano, que usted haga algo hoy y lo que usted hace hoy, que se enteren allá en Estados Unidos, allá en Japón, allá en China, en unas horas o en unos días. Eso es fácil. A través de las redes sociales, a través del internet, a través de los medios de comunicación, la fama se extiende. Pero usted sabe que es que, bendito sea el Señor, en una época, hermano, donde la comunicación era bastante difícil. Hermano, la fama se fue extendiendo hasta que llegó, hermanos, las hazañas de Salomón. Llegó allá a Etiopía, allá donde estaba la reina de Saba. Y esa mujer, hermano, que le picó la curiosidad, porque cuando se hablaba de Salomón, la gente decía: hombre, yo tengo que conocer a ese hombre. Yo tengo que saber y yo tengo que escuchar las palabras de ese hombre sabio. Y dice que venían de todas partes del mundo. Entre esos estaba la reina de Saba. Que la reina de Saba dice que llegó y escuchó esa sabiduría portentosa de Salomón. Según la tradición o alguna de las tradiciones judías, dicen, según algunas tradiciones judías, dicen que Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba. Y fue tan sorprendida esa mujer que llevó, hermano, la ley hacia su pueblo Etiopía. Hacia su pueblo Etiopía, según algunas tradiciones judías. Dicen que esta mujer fue tan impactada con Salomón que hasta tuvo un hijo con Salomón. Y esta mujer fue allá a Etiopía. Y cuando se habla de la historia de Etiopía ha sido la única nación en toda la historia de la humanidad que nunca ha sido ni fue conquistada. Y que cuando llegaron allá, muchos conquistadores, mucha gente que llegó allá, hermano, encontraron de que ellos también practicaban la Torá, la ley. Pero bueno, aquí no estamos hablando de Etiopía. Eso dice alguna de las. Gloria al Señor. Entonces,
Salomón, hermano, cuando la gente se encontraba con él, como el caso de la reina de Saba, decía: oye, pero ven acá, lo que dicen de ti es poco para lo que realmente tú tienes. Lo que la gente habla de ti es poco, o sea, tu sabiduría sobrepasa eso. Y en los días de Salomón, hermano, se le llaman los días o el tiempo de oro de Israel. Hubo paz en Israel. Durante 40 años no hubo guerra mientras que gobernó Salomón. Fue un tiempo de paz. Fue un tiempo de abundancia. De tal manera que había tanta abundancia en Israel en los días de Salomón que la Biblia utiliza una hipérbole para mostrar la abundancia que había, que decía: mira, que en Israel en los tiempos de Salomón había más oro que piedras en las calles. Fue un tiempo de esplendor, fue un tiempo de riquezas en Israel. Y este fue el hombre que tuvo el privilegio. Dios le dio el privilegio a Salomón que anheló tener David, pero que David Dios no se lo permitió. Y fue el hombre que levantó, que construyó ese templo a Dios, hermano. Ese templo suntuoso, ese templo hermoso en Jerusalén. Y dice la Biblia que Dios se agradó tanto de lo que hacía Salomón, que cuando se dedicó el templo, dice que la gloria de Dios llenó ese lugar, de tal manera que los cantores tuvieron que salir del templo, porque el lugar se llenó de la chequina de Jehová, de la nube de Jehová, de la gloria de Dios, que no pudieron resistir lo que estaba dentro del templo, hermano. Y todo Dios comenzó a prosperarlo. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con este hombre lleno de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento y de ciencia? ¿Qué pasó con él? Este hombre, hermano, comenzó a cometer el peor error que puede cometer un ser humano. Y es creer que es él. Porque el peor error que puede cometer un ser humano es creer que es él. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Y llegó un momento donde Salomón creía que todo eso era de él. Esa fue la diferencia de Salomón con David. Porque David, con todos los errores que cometió David, en el Salmo 103 se revela el corazón de David, que dice: no olvides ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. O sea, él se habla a sí mismo cuando dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mira, David se estaba hablando a él mismo y le dijo: porque él, mira, porque él, David, recuerda que es él el que te corona de favores y de misericordia. David recuerda que es él el que sacia de bien tu boca, de modo que él es el que te rejuvenece como el águila. Mi alma alaba la gloria de Dios. O sea, David nunca se olvidó. Si lo va a aplaudir, hágalo con fuerza. Qué bendición, hermanos, David. Pero Salomón comenzó a creer que era él. Comenzó a pensar y comenzó a creer que hermano, era su mérito, que era su capacidad, que era su intelecto, que era su sabiduría. Y a él se le olvidó que no era él. A él se le olvidó que
que todo lo que él había adquirido hasta ese momento fue porque Dios se lo dio. Y entonces Salomón, hermano, comenzó a corromperse. Mire, de tal manera que el hombre más sabio se convirtió en el hombre más necio que ha podido pisar este planeta Tierra. Y es un peligro cuando uno comienza a creer, hermano, que somos nosotros, a confiar en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestra sabiduría. No, hermanos. Hay un adagio que dice que al mejor cazador, o sea, por muy bueno que tú seas, por muy inteligente que tú seas, en cualquier momento se te puede ir la liebre. Porque es que aquí no se trata del que más, aquí se trata es de Dios. Yo recuerdo ese testimonio, haciendo un paréntesis de un hermanito en la iglesia. Ese hermanito le gustaba leer, le gustaba estudiar mucho. Y ese muchacho comía libros y estudiaba y la Biblia y el muchacho era bueno. Entonces, pero el pastor de la iglesia nunca lo había tenido en cuenta para predicar en la iglesia. Nunca. Entonces el pastor ponía a otros. Y los otros que predicaban de pronto no tenían el conocimiento que él tenía. No tenía la preparación que él tenía. Y muchos se montaban a predicar, que el pastor lo ponía, y cancaneaban, se equivocaban, metían a Moisés en el arca de Noé. Tremendo, hermano. A Abraham lo ponían al lado de Jesús. Porque a veces cuando uno está comenzando, a veces uno se enreda. A veces uno tiene unos laxos, ¿cierto que sí? Bendito sea el nombre del Señor. Porque los nervios a veces traicionan. Sí, hermano. Y ese muchacho, cada vez que se montaba alguien a predicar, decía: vea usted, pastor no tiene visión. Pastor está falto de oración, porque en vez de ponerme a mí, que yo sí sé, que yo que conozco el tema, yo que sí puedo trazar un buen mensaje, porque yo me conozco la hermenéutica, porque yo me conozco la homilética, porque yo sé cómo es que se mueve uno en el púlpito. Pero ¿cuántos creen que Dios lo escucha todo y lo ve todo? Y entonces el muchacho menospreciaba, hasta que un día Dios le puso el sentir al pastor de que lo pusiera. Porque hay cosas que vienen de Dios, hermano. Y hay cosas inexplicables. Por lo menos en estos días yo hablaba con la pastora y yo le decía: oiga, amor, pero ven acá, qué cosa rara. Mi esposa me dijo: ¿qué cosa? Me dice: oye, el pastor Isaías Santos vino a una campaña en el 2014 aquí en la iglesia con el pastor Pablo. Oye, y ese hombre, bueno, hombre de Dios, un buen predicador. Pero ¿sabe una cosa? Que después de esa campaña, yo más nunca lo volví a invitar a él. Entonces yo le decía a la pastora: oye, ¿y por qué? Y yo lo veía en las redes sociales predicando en la iglesia del pastor Pablo. Pero yo decía, yo después dije: pero qué cosa rara. ¿Por qué yo más nunca lo invité a él? Si es un hombre de Dios y si es un predicador, pero ¿por qué?
Yo no sé, una cosa rara, pero a mí se me borró del café el hermano. O sea, a mí se me olvidó y yo lo veía predicar, pero nada. Hasta que estaba orando para invitar para el ayuno, y cuando me arrodillé una madrugada a orar, Señor Padre, ¿a quién invito para el ayuno? Dime. Y cuando de pronto yo estoy orando, se me viene la foto de Isaías Santo. Y dice, oye, Isaías, oye, ¿yo por qué no he invitado a Isaías? Pero son misterios de Dios. Y yo pronto usted me dice a mí, pastor, ¿y usted por qué durante 11 años no invitó al pastor Isaías? Yo no sé. No sé. Porque a veces eso lo hace Dios. Y de pronto tú estás aquí y dices, oye, pero porque el pastor tiene rato que no me pone. Yo no sé. No es porque estés en pecado ni nada de eso. Yo no sé. Dios a veces lo hace invisible para tratar con uno. Cosas que Dios hace, hermano. Y que no tienen explicación, porque si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y usted por qué duró 11 años para invitar otra vez al hermano Isaías Santos? No sé. Es que yo mismo digo, ¿y por qué yo no invité a ese hombre? Porque yo no invitaba al hermano Isaías. Sí. Pero bueno, ya Dios me lo trajo otra vez al radar. A su nombre damos la gloria a Dios. Entonces el pastor puso a predicar a ese muchacho. Y cuando muchacho, ya tú sabes, se trajo la Biblia, la patrística, para que vean que tiene la patrística. O la de las palabras clave. Estoy hablando de Biblia de estudios. Sí. Se montó en el púlpito así. Cuando se montó, le cayó la muletilla. Digan gloria a Dios. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Porque todo el bosquejo que había preparado, cuando oró, mira, Dios hizo esto, ¿ves? Y se le fue el bosquejo y perdió el bosquejo. 5 minutos, digan gloria a Dios. Digan aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Que el pastor tuvo que pararse y montarse en el altar y decir, mijito, a la próxima no te preocupes. Subió así, pero bajó así. Es mejor subir así y bajar así. Porque es que esto no es de los hombres, esto es de Dios. Y no es que usted debe prepararse, usted debe estudiar, usted debe esmerarse, amén. Pero nunca se te olvide que no es eso. Que no es el estudio el que te va a hacer un buen predicador. Que es bueno estudiar, pero no es el estudio el que te va a hacer un buen predicador. Es la gracia de Dios, es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es el respaldo de Dios en tu vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces el grave problema de Salomón fue que Salomón comenzó a confiar en su propia sabiduría. Y ese ha sido el grave error y el grave, hermano, el peligro y la equivocación que han tenido muchos. Que llega un momento donde hay gente que cree que son ellos. Pero hoy esta enseñanza nos tiene que dejar claro que no importa qué tanta sabiduría Dios te dé, no importa a dónde Dios nos lleve, nunca nos olvidemos que no somos nosotros, que es Dios. Entonces aquí vemos a un hombre lleno de sabiduría que comenzó a hacer las cosas bien. Sin embargo, un hombre que comenzó a perder el norte. De tal manera que en el capítulo 11, este hombre hizo algo
Sorprendente, hermano. Que si no hubiese estado en la Biblia, a uno le hubiese costado creer que este hombre con tal sabiduría hiciera eso. Pero ahí es donde está el peligro de uno, amados, de uno olvidarse. Entonces, ahí en el capítulo 11 de Primera de Reyes, dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Wow, ¿cómo es que este hombre hace eso? Las de Moab, las de Amón, las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahora la pregunta es, ¿será que Salomón no sabía que Dios había prohibido que se juntaran con ese pueblo? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo se llamó el mensaje del domingo pasado? Tú sabes. Tú sabes. O sea, ¿será que Salomón, con toda esa sabiduría que tenía, oye, él no sabía que lo que él estaba haciendo no estaba bien? La pregunta que yo hago es, ¿acaso Salomón no sabía que no era correcto? Como a veces hay cosas que nosotros hacemos y que sabemos que no son correctas, sin embargo, ¿por qué seguimos haciéndolas? ¿O por qué la hacemos si tú sabes que no es correcto? O sea, ¿será que Salomón, con toda esa sabiduría que tenía, será que Salomón no sabía que lo que él estaba haciendo iba en contravía del mandamiento de Dios? ¿Será que cuando él comenzó a tomar a esas mujeres edomitas, moabitas, eteas, será que él no era consciente que espérate, oye, Salomón, te estás desviando? Salomón, te estás equivocando. Salomón, estás dando pasos en falso. Salomón, él sabía. Como muchas veces nosotros sabemos que muchas cosas que hacemos no son correctas, sin embargo, todavía las seguimos haciendo. ¿Sí o no? Porque hay cosas por las cuales no hay que orar para ver si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Hay cosas que no hay que orar. ¿Sí o no? El muchacho que está orando porque le gusta la muchacha de la universidad. Esa muchacha está bonita. No, yo me la voy a ganar para Cristo. Y me la voy a ganar para mí también. Tú puedes hacerlo y tú puedes tratar de justificar lo que sea, pero tú sabes que eso no está bien. Porque la Biblia dice que el cristiano no se puede unir en yugo desigual con los incrédulos o con los que no son cristianos. Bendito sea Dios. Porque tú vas a tener problemas. ¿Sí o no? Tienes problemas. O la muchacha que dice, es que ese muchacho, es que en la iglesia lo que hay es muchachos feos, malucos. Parecen unos ganchos. En cambio acá en la universidad, acá afuera, mira, hay unos que son atléticos. Yeah. Musculosos. Tremendo, ¿verdad? Mira, pero ese no es cristiano, mija. Él va a cambiar. Cambia.
Pastor, pero es que yo conozco a una mujer que se casó con un inconverso y se convirtió después. Sí, pero esa es la excepción de la regla. Ese es uno en 1.000.000. Uno en 1.000.000. De resto, los 999 están sufriendo, están llevando palos. Porque es que nadie te metió por ahí, porque es que tú no tienes por qué hacer cosas que ya Dios te dijo que tú no tienes que hacer. Entonces Salomón sabía que no era correcto lo que estaba haciendo. Sin embargo, esto Salomón, según algunas interpretaciones dicen, que el motivo por el cual, lo que motivó a Salomón a tener esas 1.000 mujeres, esas 700 esposas y 300 concubinas, 1.000 mujeres. ¿Cuántos días tiene el año? 365 o 66. Bueno, no sé cuánto tiene según el calendario judío, pero bueno, no sé si sea igual o no, pero el calendario gregoriano que tenemos nosotros no es el mismo al calendario judío. No es el mismo. Según el calendario judío no sabemos, pero lo que sí es claro, que Salomón se acostaba con una mujer cada 2 años. Si tenía 1.000 esposas, para tener una intimidad con ella es cada 2 años. Y eso tenía que ser que ese hombre tenía que intimar todos los días con una mujer diferente, para poder cada 2 años volver a acostarse. ¿Usted se imagina eso? Mano, eso es una locura. Mano, eso es una insensatez. Eso es algo terrible, hermano. Es un tormento. Imagínense. Es un problema serio. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre, siendo sabio, mire la necedad que cometió, la atrocidad, la barbaridad. Entonces, según algunos dicen que este acto de él tener 700 esposas y 300 concubinas fue un acto estratégico, casándose porque él desposaba a las princesas, a los hijos de los reyes. ¿Para qué? Para tener paz en sus días. Para que si él estaba con la hija del rey de Moab, el rey de Moab nunca se iba a levantar contra él. Que si él iba a estar con la hija de Edom, entonces los edomitas nunca se iban a levantar contra él. Y si en un momento dado algún pueblo se levantaba, estaban estos reinos que eran aliados, porque había un grado de familiaridad, porque Salomón había tomado una de sus hijas. Entonces él lo que hizo, pensando que era un acto de sabiduría y de prudencia y de inteligencia, detrás de eso lo que es el acto más necio que pudo cometer un hombre, hermano. Que pudo cometer un hombre. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Dice la Biblia, oiga, vamos a leer esto, que esto es impresionante, hermano. Y dice la Biblia, verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas. Vea lo que le estoy diciendo. 700 mujeres, ¿cómo? Reinas. Y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron. Ahora, o sea, hermano, se cumplió lo que Dios había dicho del por qué la prohibición de que los hijos de Israel no podían juntarse con mujeres extranjeras. O sea, dentro de la prohibición estaba para que no desvíen su corazón.
O sea, Dios dice, no te juntes con mujeres ni con hombres extranjeros para que no se te desvíe tu corazón. Para que no desvíe tu corazón. Pero Salomón, en su sabiduría, él pensó y él creyó que él tenía todo bajo control. Y usted no sabe que ahí es donde está el peligro más grande. Cuando tú crees que tienes todo bajo control. Cuando tú crees que todo está en orden, que tú tienes todo en orden. No, no, espérate. Aunque parezca que tú tienes el orden, no está. Mire, esa es la trampa que el diablo le ha metido a muchos jóvenes. Ya, el diablo le dice a los jóvenes que, pero fúmate la marihuanita que tú la controlas. Tú controlas la marihuana, eso no es nada. El tabaquito tú lo controlas, eso tú tomas control del tabaquito, tú te fumas tu tabaquito de vez en cuando y de cuando en vez, y ya tú tienes el control de eso. Lo que no saben ellos es que va a llegar un momento donde ya tú no vas a poder tomar el control de eso. Porque el cuerpo humano crea resistencia. Entonces, la persona que se fuma un tabaco de marihuana hoy y la marihuana lo eleva a las nubes. Pero ya después de 4 o de 6 meses de estar fumando marihuana, ya no te lleva a las nubes. Porque ya tu cuerpo creó resistencia a eso, ya no te hace el efecto que antes te producía. Porque si la gente se quedara fumando marihuana, pero el problema no está ahí. Tremendo, ¿verdad? Y aquí está Álvaro Peña que lo puede decir. El problema no está ahí. Que esa sensación de las nubes ya comienza a perderse. Entonces ellos tienen que buscar ¿qué? Drogas más fuertes para poder volver a sentir la sensación de las nubes. Entonces, como ya la marihuana no te da esa sensación porque te fumas 1, te fumas 2, te fumas 3, te fumas 4 y sientes que, pero ven acá, pero esto no me está haciendo efecto. Claro, ya el cuerpo creó resistencia, entonces ya tienes que buscar el perico, ya tienes que buscar el bazuco, ya tienes que buscar el patraciado y ya tienes que buscar las otras cosas. ¿Cómo? Tú sí, todo eso. Y llega y terminan ¿dónde? En esa que tiene a la gente allá en Estados Unidos y en Canadá, que las tienen como zombies. El fentanilo. Pero ¿cómo comenzó todo? Comenzó con que, no, yo tengo el control de la marihuana. Todo comenzó ahí. Porque es que el enemigo, una de las cosas que el enemigo nos hace creer es que tú tienes el control. Él siempre te va a hacer creer que tú tienes el control. Y eso es en todo. Hay gente que comienza a coquetear con el pecado y dice, no, yo tengo el control, no te preocupes que yo tengo el control. Esa llamadita a las 12 de la noche. ¿Quién dijo que unos muchachos tienen que estar hablando videollamada a las 12 de la noche? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que una pareja es para que vayan allá y se meten por allá en lo oscuro? No, que yo tengo el control. Control. Comienzan agarrando el dedo. No, yo tengo el control con el dedito cuando te das cuenta. Porque claro, hermano, por eso la Biblia dice que el pecado, al diablo hay que reprenderlo, hay que echarle fuera. Los demonios hay que reprenderlo, echarlos fuera. Pero cuando se trata del pecado hay que salir corriendo. Con esto hay que huir, con esto no se juega. Porque que fuerte, que. No, por eso es que, mira, si José no sale corriendo, peca. Si José no sale corriendo desnudo, peca. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye
no es que te pongas a estar reprendiendo el pecado, que te reprendo espíritu de fornicación, que te reprendo espíritu de pornografía, que te reprendo espíritu, y que te ¿qué? Salga corriendo de ahí, apague eso y salga corriendo de ahí. Porque hermano, la causa por la cual, hermano, muchos cristianos han caído en desgracia es porque en un momento dado creyeron que todo estaba bajo control. Y yo quiero decirle, tú no tienes nada bajo control. El que tiene el control de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu ministerio, de todo lo que Dios te ha dado, es Dios, 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 es Dios. Dios es el que tiene el control. Él es el que se sostiene. Él es el que te guarda. Entonces Salomón se juntó a estas mujeres. ¿Y estas mujeres qué hicieron? Dice la Biblia que su corazón lo desviaron. Su corazón lo desviaron, hermano. ¿Y cómo es que un hombre tan sabio como eso, como ese hombre, con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, cómo este hombre comete este error que no lo cometieron hombres que no tenían ni una décima o ni el 1% de la sabiduría que tuvo Salomón? Hubo hombres que no tuvieron ni el 1% de la sabiduría que tuvo Salomón. Sin embargo, no hicieron las atrocidades que hizo Salomón con toda la sabiduría. Por eso es que no es el conocimiento que te va a evitar, no es la sabiduría que te va a evitar, es cuando tú pones tu confianza y te apoyas, es en Dios. Cuando nunca tú y yo nos olvidamos que no somos nosotros, que es Dios, porque el diablo no tiene que ver con tu sabiduría, el diablo no tiene que ver con tu conocimiento. Eso le interesa al diablo 0 pesos. Tú puedes ser inteligente, tú puedes ser sabio, al diablo no le interesa cuánto tú sabes de Biblia. Al diablo no le interesa eso. Al diablo hermano, el diablo se lleva por delante al teólogo más grande, al erudito más grande. Por eso, hermano, no es suficiente con solamente llenarnos del conocimiento de la palabra ni de sabiduría, sino que nunca se nos debe olvidar, hermano, que no somos nosotros, que el que nos sostiene es Dios, y que si estamos, aleluya, de pie, es porque Dios es el que nos sostiene, es porque Dios es el que nos guarda. ¿Quién iba a pensar que un hombre con la sabiduría de este hombre, que un hombre con la sabiduría de Salomón iba a caer tan bajo? Y mire qué tan bajo cayó Salomón. Dice que sus mujeres desviaron su corazón, verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Dice, porque Salomón, oye, mira este hombre, siguió ¿a quién? A Astoreth. ¿Cómo es que un hombre que edifica el templo a Jehová, cómo es que este hombre que edifica el templo a Jehová y que cuando lo dedica la gloria de Dios llena el templo, cómo es que este hombre termina adorando a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas? E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc. Oye, escuche bien, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Ahora, cuando tú estudias la Biblia, tú te vas a encontrar que Moloc
el ídolo de los amonitas, de los hijos de Amón, era un ídolo que lo que pedía era sacrificios humanos. O sea, lo que se le ofrecía a Moloch era un sacrificio de niños vivos que eran sacrificados a Moloch. Y dice la Biblia, o sea, hasta dónde cayó Salomón, que dice la Biblia que Salomón edificó altares a Moloch y a todos esos ídolos. Y dice, y sus mujeres ofrecían sacrificio. O sea, que Salomón era consciente que cuando se sacrificaba a Moloch, se sacrificaban niños vivos a Moloch. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un hombre con tanta sabiduría, un hombre que, hermano, 2 veces tuvo un encuentro con Dios, hermano? Porque 2 veces Jehová se le apareció a él en sueños. ¿Cómo es que un hombre con este talante espiritual, con este nivel espiritual, cómo este hombre llega a donde llegó? Por eso, hermano, Salomón nos enseña que no debemos confiarnos en nuestra sabiduría. Que no nos podemos descuidar. ¿Hasta dónde llegó ese hombre? Mire todo lo que ese hombre permitió. Hermano, que Dios se molestó. Y mira, y Dios, por amor a David, por el pacto que Dios hizo con David, no erradicó al linaje davídico de Israel. Porque eso era de despreciar. Eso fue 1000 veces peor que lo que hizo el mismo Saúl. Porque usted compara lo que hizo Saúl y lo que hizo Salomón, uno dice, oye, pero ven acá, ¿qué pasó ahí? Pero es que Dios le dice, es que es por amor a David tu padre. Porque es que yo hice un pacto con David. Y yo no puedo mentir a mi palabra. Pero mire hasta dónde puede llegar una persona sabia. O sea, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando, mira la degradación que tuvo un sabio. Ahora imagínese hasta dónde puede llegar alguien que no es sabio. Dile al que está a tu lado, nunca te confíes de tu propia prudencia, de tu propia sabiduría, de tu propia experiencia. Nunca. Salomón, en el texto que leímos dice, mira, fíate de Jehová con todo tu corazón. O sea, mira lo que termina diciendo este hombre. Le dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes. No te apoyes en tu prudencia, en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. No cometamos el error. Por eso Salomón aquí lo está diciendo. El peligro de uno confiar y apoyarse de su propia sabiduría. Porque hay cosas que Dios te da, pero no se nos olvidemos que eso que Dios nos dio no es de nosotros, eso es de Dios. ¿Y cuánta gente hoy no están dejando de apoyarse en Dios y se apoyan es en su don? Porque los dones de Dios son irrevocables. Dios no es el que te va a dar un don y mañana te lo va a quitar. Ah, ven acá. No, porque es que Dios no es así. Pero Dios al final te va a pedir cuenta de lo que Él te dio. ¿Usted me está entendiendo?
¿Y cuánta gente hoy no está apoyándose en el don? Mire, yo quiero decir algo tan tremendo hoy. Mira, que hay gente que hoy está predicando en muchos lugares y el mensaje que predican hoy es un mensaje que no fue dado por Dios. Que hay gente que ya ni ora para que Dios les dé un mensaje. Hay gente que ya no buscan a Dios, sino que ya se han vuelto predicadores profesionales. Porque ya confían es en su conocimiento, ya confían es en su experiencia, no, hermano. Mire, el día que yo pierda, que a mí no me dé temor montarme en el altar antes de predicar, ese día digo, yo estoy mal. Porque aunque usted no lo crea, antes, cada vez que yo me voy a montar un altar, sea cualquier culto, hermano, uno le da cierto temor. Porque es que aquí uno no está predicando cualquier tontería. Aquí no se está haciendo, este es el altar de Dios. Tú vas a predicar la palabra de Dios. O sea, tú no vas a hacer cualquier cosa, hermano. Hay gente que ya no, ya yo sé cómo es la cosa. Entonces Salomón dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes. Salomón sabía muy bien por qué lo estaba diciendo. Verso 6 dice, reconócelo. O sea, tenlo en cuenta en todos tus caminos. Usted, mi amado, no haga nada sin la dirección de Dios. Nunca tome una decisión, por muy pequeña que sea, sin, hermanos, la dirección del Señor. Nunca, nunca lo haga. Nunca. Porque ahí es donde vienen los problemas. Mira, a mí me sorprende cómo hoy muchos cristianos toman decisiones a priori por emociones, por sentimientos, por el momento, espérate un momentico. Eso no está bien. Eso no es correcto. Salomón dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. No te confíes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y sigue diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Salomón sabía muy bien por qué lo decía, sino que dice, teme a Jehová y apártate de lo que tú sabes que está mal. Porque a veces estamos esperando que venga una voz de allá del cielo que nos diga, mira. No, tú sabes qué es lo que está mal. Apártate de lo que está mal. De lo que no es correcto, apártate. Que lo que está mal, mal está. Y de lo que mal proviene no termina nada bueno, no sale nada bueno de lo que de mal proviene. Si hay algo que viene de lo malo, no termina bien. Y Salomón está diciendo, mira, apártate del mal. Reconoce a Dios. Tenemos que dejar de poner por encima el yo y tenemos que poner a Dios, hermano. Porque hay muchas cosas que tú quieres, pero no es lo que Dios quiere.
Pero a veces nos metemos en contravía porque es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero, es lo que yo quiero, es lo que yo quiero. Y tú te has preguntado, ¿es lo que Dios quiere? Mire, y el problema de ahora es, ¿le oraste a Dios? Sí. ¿Qué te dijo Dios? Que sí. Mentira. Dios no te dijo que sí. Lo que pasa es que es lo que tú quieres. Y como es lo que tú quieres, entonces tú todo lo interpretas como si Dios sí. Pero no es que Dios te ha dicho, es que tú lo quieres. Sí, es que eso es así. Yo siempre le digo a la gente, Dios te dijo. Tú le preguntaste a Dios. Sí, pastor. ¿Y tú cómo sabes que le preguntaste a Dios? ¿Tú cómo sabes que Dios te dijo que sí? Entonces hacen unas cosas que uno dice, pero ven acá. Pero es mentira. Porque a veces nos estamos moviendo por yo. Por el yo. Y no es así, hermano. No es así. Bendito sea Dios. No es así. Porque esto es Dios, hermano. Es lo que te dice Dios. No, si yo me hubiese dejado llevar por lo que yo quería o por lo que mis sueños o por lo de que mi esposa quería, no hablemos de sueños, por lo que uno de pronto quería alcanzar, mano, tenga por seguro, yo no estuviera ni aquí predicando hoy. Porque tú sabes que un ministerio de ti internacional te llame y te diga, venga de Estados Unidos, se reúna contigo y te ofrezca, mira, ven acá. Le diga a la pastora, yo quiero que tú hagas parte de mi ministerio, que tú dirijas la alabanza de mi iglesia en la parte latina. Te voy a pagar $15,000. Estoy hablando del 2013. Yo me encargo de llevarte a Estados Unidos. Te pago $15,000. Te doy la camioneta del año y te pago un apartamento. Bueno, $15,000 ahora es plata. Ahora imagínate en el año, hace 12 años. Sin embargo, yo me quedé viendo a la pastora me quedó viendo y le dijimos, ¿sabe una cosa? Yo te agradezco, te agradecemos por ese ofrecimiento. Pero es que a Dios a mí no me ha hablado de Estados Unidos. Es que Dios nos dio un ministerio en Cartagena y es en el campestre y es en el golf. Y es que nosotros no nos movemos así. Nosotros tenemos el ministerio que Dios nos ha dado. En esa época no había colegio. En ese momento la iglesia fue uno de los momentos donde la iglesia ha pasado por una de las situaciones más difíciles. Pero es que tú no te tienes que mover sino por Dios. Es Dios, hermano. Es Dios. ¿Por cuánta gente no deja las cosas tiradas? Tú le preguntaste a Dios. Y después terminan sin el hacha, sin el pan, sin el queso, con nada. Después terminan sin nada. Entonces después el diablo. No fue el diablo. Es que tú tienes que reconocer a Dios. Tú tienes que poner a Dios.
A veces nos volvemos testarudos, tercos, porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo siempre he soñado, eso es lo que yo siempre he querido, eso es lo que yo siempre, eso es lo que yo siempre. Pero eso es lo que Dios ha querido para ti. Eso es lo que Dios quiere para ti. Porque es que a veces hay cosas que queremos, pero que Dios no nos quiere ahí. Dios te quiere en otra parte. Entonces dice el texto, Él va a enderezar, teme a Jehová, apártate del mal. Porque cuando hagamos todo esto, el verso 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, quiero terminar con Jeremías 9, 23 y 24. Acá Salomón en el capítulo 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón. O sea, confías en Jehová, apóyate en Dios. Apóyate en Dios, confías en Dios. No en tu conocimiento, no en tu prudencia, dice Salomón. Pero acá en Jeremías el Señor, mira lo que dice. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 dice, verso 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio. Eso vale 5 centavos. No se alabe el sabio en su sabiduría. Aleluya, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oye, ¿qué texto este, hermano? Oye, ¿qué versículo este? Estamos enfocados en donde no debemos estar enfocados. ¿Verdad, hermano? Mira, Pablo, los corintios era un pueblo que estaban envanecidos y ellos se creían los mejores de los mejores de los mejores. Y Pablo llegó un momento a decirle, pero acá ustedes, ¿de qué se glorían? ¿De qué tanto es que ustedes se glorían? Si ustedes tienen que gloriarse en algo, yo tengo más que gloriarme en ustedes. Yo fui fariseo de fariseos. Yo fui el más aventajado entre los de mi contemporáneo. Yo fui el más aventajado de todos. Fui más celoso que todos. Tuve mayor conocimiento que todos. Y ustedes se alaban porque hablan en lengua. Yo hablo más en lengua que todos ustedes juntos, corintios. Mira, Pablo, hermano, es que Pablo los está aterrizando. Porque ellos se habían envanecido, tú sabes. Y Pablo comienza a aterrizarlo. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, pero que no tengo amor, de nada soy. ¿De qué vale que ustedes hablen en lengua? ¿De qué vale que ustedes hagan milagros? ¿De qué vale que ustedes hagan esto? ¿De qué vale si ustedes hacen aquello? Si ustedes están mal. Mira lo que comenzó Pablo a decirles. Y Pablo comenzó a decir, mira, si hay alguien que tiene con qué gloriarse, ese soy yo. Porque en mi cuerpo llevo las marcas. Nadie me cause molestia, porque en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero lo soy. Soy un abortivo. Yo no tenía ni por qué salir. Yo no tenía que estar en la ecuación, dijo Pablo. Yo no estaba ahí, pero ahí salí. Bendito sea el Señor, donde yo no estaba, pero yo salí. Damos la gloria a Dios. Y dice Pablo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Sin embargo, yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos. Mira quién era Pablo, hermano. Pablo dice, yo tengo con qué gloriarme. Porque si hablo de mi pasado, yo no era cualquiera. Soy una persona de letra, instruido bajo los pies de Gamaliel.
Bendito sea Dios, tremendo. Sin embargo, Pablo al final dice: si alguno cree saber algo, hágase como si no sabe nada. Si tú crees que sabes algo, vive, manéjate como si tú no supieras nada. Oye, mira lo que está diciendo Pablo. Si alguno cree saber algo, hágase como que no sabe nada, porque en última aquel que sabe es Dios. Porque 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, ¿sí o no? 2 más 2 es 4, pero si a Dios le da la gana que 2 más 2 sea 5, ¿qué? ¿Sí o no? Si a Dios le da la gana que 2 más 2 sea 5, ¿quién soy yo para decir, no, Señor, es 4? Oye, pero si es Dios. Por eso Pablo dice: si alguno cree que sabe algo, mira, tú no sabes nada, haz como el que tú sabes que tú no sabes nada. Y mira cómo Pablo remata y dice: cada uno, dice, ninguno tenga un alto concepto de sí, del que debe tener, sino que cada uno piense decir con cordura. Con cordura. Y estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Tremendo, hermano. O sea, por mucho que Dios te dé, nunca, por mucho que Dios nos dé, nunca creamos que somos nosotros, iglesia. Por mucho que Dios te lleve, no somos nosotros, iglesia. Es Dios. Porque Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Por muchos años de evangelio, por mucho que leamos la Biblia, no nos la sabemos toda. Dice: pastor, usted se la sabe toda. Yo no me la sé toda. Pastor, ¿y usted tiene un consejo para todo problema? No. Hay hermanos que a veces vienen a contarme y vienen a pedirme consejo. Y mientras que la persona me está pidiendo consejo, yo le estoy escuchando. Pero yo estoy orando a Dios ahí diciendo: Espíritu Santo, derrama sabiduría. Yo no sé ni qué decirle a esta persona, pero tú sí sabes. Yo no estoy aquí para venir a mostrarme como que yo soy el más sabio, como que yo soy el que me la sé toda. No, no, porque no soy yo, es Dios. Y hay momentos donde yo le he dicho: hermanito, yo no sé, vamos a orarle a Dios y después hablamos. Porque yo, en vez de decirle una barbaridad a alguien, yo prefiero decir: no sé, pero vamos a orar. Y oramos y Dios trae respuesta. Pero yo, para creerme que me la sé todo, le doy un consejo mal dado, le digo una barbaridad a esa persona, creyendo que es la voz que es Dios a través del hombre de Dios. Va y hace lo que yo le digo, pero lo que yo le dije fue una barbaridad. Entonces, no, es que esto no se trata así, hermano. Porque no es aquí. Es que el problema, hermano, es que en muchos lugares quienes está dirigiendo la iglesia es la insensatez de un hombre, de una mujer. Pero esto no se trata del hombre, esto se trata de Dios en el hombre. Entonces, yo no sé si de pronto yo me he dado a entender en esta mañana. No nos apoyemos nunca de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia opinión. Mira cómo terminó Salomón, que gracias al pacto que Dios hizo con David, que ya en el Salmo 89, Salomón no se perdió. Porque Salomón es para que se hubiese perdido. Pero como Dios hizo un pacto con David, diciéndole que ninguno de su descendencia se perdería, y que si alguno se desviare, Dios iba a tener misericordia. Ya Dios hizo un pacto. Y al final, ¿Salomón se arrepintió? Sí, se arrepintió. Porque en Eclesiastés capítulo 12 dice: comienza hablando, acuérdate, joven, de tu creador, antes que vengan los años en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Bendito sea el Señor. Y Salomón comienza a hablar en ese capítulo 12 hasta que termina diciendo:
porque el fin del discurso es este: teme a Jehová y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre. Lo demás es vanidad. Mira cómo terminó Salomón al final diciendo: el todo es teme a Jehová, apártate del mal, porque eso es lo que vale al final. Eso es lo que importa al final. Temer a Dios y apartarnos del mal, que al final eso es lo que interesa. Lo demás está de más, es vanidad. Lo demás, Salomón dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo más importante es temer a Jehová y apartarse del mal, porque eso es el todo del hombre. Amado, en esta mañana, los que estamos aquí, los que nos están viendo por YouTube, vamos a hacer una oración a Dios. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos a que nunca, hermanos, perdamos nuestra confianza y nuestro apoyo en Dios, sino que siempre nos apoyemos en Él, para no cometer. Porque si Salomón, mira, Salomón, ¿en dónde cayó? ¿Dónde no puede caer uno? Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Dile al que está a tu lado: que Dios nos guarde, mi hermano. Vamos a orar, póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Dios mío. Dios eterno, Padre celestial, tú eres Dios.